cátedra de Contact está sobre todo focalizada en abarcar o transmitir los principios básicos del Contact improvisación, sobre todo para unificar dentro de lo que es el Yuna, dentro de todas las carreras, esta danza o esta práctica. El Contact, entonces, lo que sobre todo queremos transmitir es que el Contact es un lenguaje, es una práctica, es una danza, y nace en fines de los 60, se va gestando, y a principios de los 70 hay un movimiento bastante interesante en Estados Unidos donde surge el Contact improvisación, y es una de las cosas que tratamos de transmitir en el sentido de desde dónde el Contact improvisación nace y cuáles son los fundamentos que lo sostienen y por qué el Contact es Contact improvisación y no es otra cosa, y dónde también estas fronteras se empiezan a debilitar y acercar a otras prácticas. Entonces, bueno, los principios básicos que desarrollamos en la cátedra tienen que ver con el peso, con la comunicación, con la sensación. La sensación es algo en lo cual ponemos bastante el foco para abrir la escucha hacia el otro, el encuentro con el otro, el vínculo. Una de las preguntas que me habías dicho, sí, te voy a preguntar qué es composición y qué es la composición. Y yo decía, bueno, es el hacer, es el que acontezca algo. La cátedra entonces trabaja tanto identificando la disciplina de la danza, pero insertada en este contexto de expandir esos bordes y de seguir repensando nuevas maneras. Por ejemplo, que la danza no es solo para escenarios, o que la danza no solo actúa en una situación de performance, sino que puede tener otros fines y puede estar relacionada con otras, servir a otras cuestiones en la sociedad, ¿no? Así que por eso tenemos trabajos prácticos en los cuales proponemos a los alumnos la experiencia de generar una obra y hacerles un seguimiento, una mini obra, ¿no? Que se puede hacer en un cuatrimestre y seguir profundizando en el segundo. Sí, la vez pasada cuando estábamos compartiendo un momento de cátedra, a mí me llamaba la atención justamente este lugar de tanta similitud, ¿no?, que tenemos, más allá de la diferencia, digamos, entre comillas, del nombre, ¿no?, Contact improvisación, y que el Contact improvisación va sobre todo a las bases para poder, de alguna manera, que quede claro, ¿no?, la transmisión y el código, pero también la cantidad de herramientas que se usan en composición coreográfica del Contact improvisación, llevar el foco a la improvisación y cómo en la improvisación surge la composición instantánea, ¿no? Entonces nosotros todo el año pasado estuvimos trabajando con 2 grupos y este trabajito que veíamos que era un dúo en tu cátedra podría tranquilamente ser una parte de Contact improvisación, ¿no?, porque trabajaban con el toque, con el contacto, con la escucha, y donde aparece también, obviamente, lo expresivo, lo teatral y esta historia que se cuenta más allá de que uno quiere contar una historia, no quiere contar una historia en Contact, sino que está implícita en la fisicalidad en sí misma. Y ahí siento que hay algo que es casi imposible decir dónde termina una cosa y empieza otra. Entonces esta porosidad que cada vez se da más en mismo en las danzas y en las diferentes artes, me resulta como muy atractivo y llamativo, ¿no? Nosotros trabajamos con los dúos de especialidades, y mi familia también baila, que forma parte de la extensión de cátedra, la posibilidad de incluir no solo una persona que se dedica a la danza, sino alguien que no, y ver en ese encuentro qué puede haber de novedoso para ese esfuerzo de comunicarse con una persona con otro background, con otra disciplina, con otro modo de moverse, y en los planos corporales podés decir que los lenguajes que se construyen
pueden incluir el lenguaje del contacto, de la mirada, del cómo contactarse del cuerpo con el otro, o pueden también aparecer distintos tipos de propuestas desde el conceptual, en la cual simplemente hay no sé, una clase de sociología interrumpida o una profesora de inglés que traduce todo lo que dice y se habla de la idea de la traducción. O sea, la idea también es un poco en la cátedra que aparezcan propuestas que no son las que uno normalmente iría a proponer, sino que realmente la novedad aparezca desde ese encuentro, de ese vínculo. Que ese es como un ejercicio de desafío que estamos haciendo, que no es el único trabajo práctico que hacemos, que también hacemos otros que apuntan a repensar cuál es mi tendencia y usar otro tipo de elemento en relación a si uso el tiempo así o asá, o lo abordé de este modo, esta vuelta lo voy a abordar de otro. O sea, tratar de poner al alumno en ese espacio un poco de incertidumbre o de hoja en blanco que tenemos siempre los artistas antes de comenzar algo. Y entonces, bueno, en ese sentido creo que el contact puede relacionarse, puede estar en algunos proyectos, sobre todo familiares, aparece mucho el contacto, la necesidad de la confianza, del apoyo, y no tanto por ahí en otros tipos de vínculos más distintos en tanto de profesiones. Sí, yo cuando vuelvo digamos a la cátedra, ¿no? No a la extensión, sino a la cátedra en sí misma, pienso que la fisicalidad para nosotros es como el eje, ¿no? Es decir, la fisicalidad y qué es lo que esa fisicalidad relata. Entonces ves un dúo de contact y cada dúo cuenta una historia. Aunque hacemos el foco en el espacio, en la piel. Steve hablaba siempre mucho de espacio esférico, y sigue hablando, pobre, vive, espacio esférico, y en el peso, en lo que es el trío o la mirada también, mucho trabajo de ojos cerrados, que sé que también vos has trabajado mucho. Porque tenemos maestros en común, claro, también, y porque también el contact fue todo un momento de la danza que está impregnado hoy día, y me parece que es como una experiencia ya adentro, es como un saber que hay, que se incorporó ya dentro de un maravilloso saber que se incorporó dentro de la danza. Hay otro aspecto a mí del contact que me gusta mucho, que es esa danza en círculo que se hace, el jam, ¿no? El invitar un poco, es como una acontecimiento, es un evento, es una performance, es una cosa, un concepto un poco distinto que el de la danza para el escenario. Y es interesante que traes lo de los jams. Nosotros cada tanto hacemos un jam en el Yuna, y bueno, el jam es este lugar donde todos somos maestros, no hay maestro, sino que... Una horizontalidad. Sí, una horizontalidad, y donde el aprendizaje es con otro, ¿no? Con el otro, no que te está dando una clase, ni que te está enseñando algo, sino que la transmisión, y ahí hay algo que realmente me resulta tan interesante, la transmisión es de cuerpo a cuerpo, podemos decir, ¿no? Y ahí me sumerjo también un poco en otras prácticas, como es la práctica de la meditación, que nosotros también la incluimos en la extensión de cátedra, donde meditamos y bailamos, y que la transmisión también es digamos, de cuerpo a cuerpo, no justamente porque hay contacto, pero no hay palabra. Y desde ahí también me parece que hay algo interesante de la enseñanza, del aprendizaje. Recuerdo esta pregunta que nos hacíamos, ¿no? Que vos me dijiste, ¿cuándo sentís que un material está aprendido, ¿no? Mientras nos íbamos mirando en las clases, o cuando vos registrás que eso sucede y cómo y cuando te sentís que te nutre lo que ocurre como docente también, ¿no? Y te propongo que hagamos palabras, ping-pong de palabras comunes, que eso estaba bueno. A mí me venía recién, me resonaba la palabra proceso, ¿no? Porque tu pregunta al decir cuándo algo estaba aprendido, digo, en realidad es siempre un proceso, uno está siempre aprendiendo, está siempre reciclando, está siempre yendo, ¿no? Como a ningún lugar, pero procesando. Así que proceso. Hablando de proceso, este año la consigna de los dúos es que se pueda ver en el resultado como trabajo el proceso.
Claro. ¿Cómo ese proceso forma parte de un trabajo? Mirada. Mirada. Piel. Cuerpo. Comunicación. Comunicación. Yo tengo todo ahí, un montón de palabras, Encuentro. Es un problema. Ahí está, diálogo, palabra, colaboración, confianza en otro cuerpo. Escucha. Sí, escucha. Escucha fundamental, ¿no? Dejarse dirigir al otro, horizontalidad. Guiar, ser guiado. Permeabilidad. Heterogeneidad. Horizontalidad. Espacio esférico. Gravedad, momentum. Caídas. Redirección. Soporte. Apoyo y confianza, con soporte. Confianza. Sí. Punto de partida y último que digo en relación a confianza y peso, es esta cuestión como el cuerpo, a partir de entregarse, puede abrir otra instancia de comunicación, muchas veces olvidada entre los que no se dedican a esto. Entonces, en ese sentido, es como un valor importante cuando hay como gente de otras esferas y sumándose la impronta, ¿no? En relación a lo que es el cuerpo y el peso.